Bueno, un poco la exposición es un compartir de todos estos años en todos estos proyectos viales que he tenido la oportunidad de participar en El Salvador, y yo he partido la conferencia en 4 decálogos por cada área de especialidad. Yo siempre hago mucho énfasis de lo general a lo particular. Cuando estamos en aseguramiento de la calidad, la primera palabra que se nos viene a la cabeza es la palabra ensayo, pero la calidad inicia mucho antes que esa palabra. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de mezcla asfáltica, esta hace parte de una estructura de pavimento, esta estructura hace parte de una plataforma vial, esta plataforma vial hace parte de un proyecto de ingeniería. El proyecto de ingeniería es el resultado de un diseño final de ingeniería, y el diseño final de ingeniería es concebido como parte de un plan maestro de vías. Entonces, como ustedes ven, la calidad empieza en el plan maestro. Entonces, nosotros tenemos que dar un indicador en planeación. Después de planeación vienen los indicadores de calidad en contratación, y esto salta a diseño y a construcción. Y finalmente, en la parte más baja del organigrama, ya entran el producto, los materiales y los procesos. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando un proyecto desde el inicio no ha sido concebido como debe ser, todo lo que hagamos de aquí en adelante tiende a flaquear. Alguien me está escribiendo que no hay audio. No sé si me pueden confirmar que se está escuchando bien. No sé si alguien en texto me pone si es un problema de audio general o solo si se escucha bien, si hay audio. Perfecto. Entonces, creo que el ingeniero Ruiz tiene un problema con el audio en su máquina. Bueno, continúo. Cuando yo empiezo en el... Perdón, no sé, yo sí lo escucho muy bien. Sí, o sea, ahorita me dicen, todos me han contestado que se escucha muy bien. Sí, señor. Perfecto, continúo. Como empezamos en el plan maestro de Se vías, perdió fue la presentación de la pantalla. Así, me voy a volver a salir y vuelvo a entrar, como dicen los informáticos. Acá, pongo aquí, compartir, y ahí ya deben estar viendo todos otra vez. está cargando. Ah, Listo, en mi Ahora sí, caso sí se ve. ahora listo, sí. excelente. Como nosotros empezamos en el plan maestro de vías, lo primero, espere, Camilla, acá, lo primero, una frase de Torroja que cae anillo al dedo, es que las obras se construyen para una finalidad o función. No se construyen para que resistan o para que el concreto tenga una capacidad. No, eso es un deber ser. Entonces, esa es una mentalidad que nos tenemos que poner todos en la mente. O sea, el proyecto tiene un objetivo. Yo voy a contar muchas anécdotas porque me interesa mucho las cosas que me han sucedido para que ustedes vean el concepto. Eso fue hace unos 12 años. En la colonia que yo vivo hubo un plan de recarpeteo. Entonces pusieron, en todas las calles pusieron 6 centímetros de recarpeteo sin estudio ni nada, simplemente un plan de renovación vial. Y para sorpresa mía, como un mes y medio antes, por el problema del tráfico, cambiaron las rutas de los trenes cañeros.
Entonces desviaron por la calle principal de mi colonia o barrio todas las rastras cañeras que iban para el ingenio. Entonces ahí, en la mezcla asfáltica que habían puesto, 6 centímetros, eso yo creo que duró 2 horas. A los 2 días estaba totalmente destrozado. Entonces todos los vecinos empiezan a decir de que ponen asfalto de mala calidad, que a ver qué hacen el dinero, que males diseños, y realmente esa mezcla asfáltica en calidad estaba perfecta, pero fue mal concebido desde el plan maestro de todo el sistema vial de la colonia. Punto de calidad. Continuamos. Después vamos, en la calidad viene el concepto de lo integral. Arriba hay un artículo que lo pueden encontrar en la internet, Crisis de la Ingeniería en Colombia, el estado de la cuestión. Se hizo unas reuniones con todas varias universidades y llegaron a una conclusión, que el ingeniero, hay una alta concentración en lo técnico, en los procesos formativos. Entonces, eso está impidiendo que los profesionales adquieran la visión sistémica y conocer las implicaciones sociales, pero no solo estas implicaciones, sino sociales, ambientales, cambio climático, disponibilidad de recursos. Entonces, alguien dice, esto no está implicado con la calidad, pero lo que no se dan cuenta es que el término calidad abarca todas las áreas del proceso de construcción: calidad humana, la calidad de las plantas, la calidad de la comunidad circulante. Entonces, tenemos que ver la calidad desde el punto de vista integral. Y esto me lleva a dos enunciados categóricos. Uno, la calidad es todo o total. Debemos eliminar la concepción que la calidad se reduce al ensayo de laboratorio. El ensayo de laboratorio es una medición de una variable. Por sí sola no otorga calidad. Punto, este es un punto muy fuerte, porque en varias exposiciones siempre hay personas que levantan la mano y dicen no estar de acuerdo en la afirmación. Esto lo tomé de un libro de ingenieros industriales, y hay una cosa bien importante aquí, señores. Si usted le piden que ponga 8 centímetros de mezcla asfáltica y después extrae un núcleo para medir el espesor, ese ensayo por sí mismo no le garantiza a usted que tenga el espesor. Usted simplemente lo que está haciendo es midiéndolo. Por lo tanto, es cierto que el ensayo por sí solo no otorga calidad. Lo que le va a garantizar a usted el espesor es el procedimiento constructivo que usted llevó a cabo. Entonces, aquí es donde queda demostrado que la calidad, pues, hay que verlo desde un punto de vista total. El siguiente punto es que la calidad es multivariable y a veces algunas variables es de difícil medición. Debemos eliminar también la concepción que la calidad se reduce al cumplimiento de una magnitud para una variable dada. En realidad, es la adecuada consistencia entre las diferentes variables. Estos son los primeros eslogans que tenemos que ver para el punto de vista de calidad. Le pregunto a Oscar Barrera, ¿todo entendido hasta ahora? Listo, me dice que todo bien, entonces continuamos. Después, Todo está, pero todo perfecto, todo se escucha y se ve muy bien. excelente. Ahora, una vez que tenemos
el concepto de calidad viene lo esencial, señores. Esto lo dijo Alfredo Gallardo, que me encanta. A mi juicio, la calidad es como la moral y la ética. ¿Se tiene o no se tiene? Un individuo sin moral y sin ética le será imposible ejercer la calidad. ¿Por qué menciono esto? Porque vamos a hablar de todas las áreas: planeación, diseño, construcción, contratación. Si hay una persona en este grupo, no digo en la exposición, sino en contorno, que se presta a manejos no éticos, como es manipular ensayos de laboratorio, alterar informes, eh, no mantener el equipo, o sea, todo el concepto deja de tener validez. O sea, aquí lo importante es que todo el mundo haga su tarea con dignidad y de una manera completa. Bueno, entonces ahorita paso al decálogo. Como solamente tengo 40 minutos, voy a ir muy rápido porque son 40 puntos. Voy a entrar primero a la planeación. En la planeación, importantísimo es tener un conocimiento real y efectivo de la necesidad a satisfacer. Es dar una solución a un problema y no un problema a otro problema. Anécdota real. Hace más o menos 3 años, o sea, pavimentaron un camino terciario, es más, podríamos decir que cuaternario, donde se pidió un puente de 50 metros de luz. Un puente de esa magnitud en esa topografía vale 2, 3 millones de dólares. Cuando se vio el estudio de tránsito, por esa vía pasan 6 vehículos. De los 6 vehículos, 4 son automóviles y 2 pickups. Entonces se viene la discusión de para qué hacer una inversión tan alta para un uso tan poco, tan pequeño. Y se empieza a indagar cuál es el verdadero problema y la necesidad a satisfacer. Entonces ya cuando se empiezan a hacer las entrevistas y ir al sitio, el único problema que había era que en el río hay un badén para que pasen los carros, pero cuando llueve los niños que van a la escuela pues tienen problemas porque se mojan o no pueden ir al colegio. Entonces se cambió una obra de 2, 3 millones de dólares a una pasarela de 100.000 dólares. Entonces ahí, de origen, con una cuestión de un conocimiento real, se hubiera resuelto el problema con la calidad deseada, que es que los niños pasen. Era el problema en ese caso. Segundo punto del decálogo: insuficiencia de estudios y diseños de los proyectos. Cada vez se piden plazos más cortos y campañas geotécnicas más dilatadas o con menor frecuencia. ¿Eso a qué lleva? A dos aspectos. O que los diseños, cuando se construyen al año o a los 2 años, empiezan a fallar, o que los diseñadores sobredimensionan tremendamente para cubrir todas las incertidumbres que les ha generado esa falta de insumos. Entonces se hacen inversiones que realmente no se requieren. Entonces de aquí pues hay una falla pues fuerte de la calidad. Numeral 3, falta de planeación de la intervención de la infraestructura, que ya le mencioné al inicio, que es el caso, por ejemplo, de las rastras cañeras, que las metieron por una vía de colonia.
existe una deficiencia en la elaboración de los presupuestos para las obras públicas. Hay que ponerle mucha atención a la elaboración de los presupuestos porque a la hora ya de realizar los proyectos, estos empiezan a quedar incompletos. Cuando yo llegué aquí al país, El Salvador, hace 20 años, había una costumbre que 3 meses antes de elecciones, en todos los pueblos pavimentaban y lo único que ponían era 5 centímetros de mezcla asfáltica. O sea que usted veía todas las entradas a los pueblos nítido, pero era un pavimento que duraba un mes, mes y medio, pero porque solamente había presupuesto para poner esos 5 centímetros, no había más presupuesto. Después empezó a evolucionar la técnica y ya hubo mucha conciencia de que no justifica hacer una inversión para que su calidad dure 2 o 3 meses. Entonces ya se llegó a una medida que yo estoy de acuerdo con eso, es si usted tiene un camino en tierra y tiene un presupuesto muy limitado, lo correcto es plantear el diseño total y hacer por etapas, iniciando por los drenajes. Entonces, hubo unos planes de caminos rurales o caminos terciarios donde, por ejemplo, 5 kilómetros le ponían todas las alcantarillas, le ponían todas las canaletas y terminaban con una capa de balasto. A los 3 o 4 años que ya se había desgastado esa capa, venían y la raspaban y ahí solamente había que poner la estructura de pavimento. Entonces, eso es una medida, desde mi punto de vista, bien planeada, donde el resultado final son proyectos duraderos. El quinto son las demoras en el cumplimiento de las obligaciones de la gestión social y ambiental en los proyectos. ¿Cómo afecta esto en el día a día de un contratista? He estado en proyectos donde si usted tiene 2 kilómetros libres para poner una capa de base o una capa de suelo cemento o la mezcla asfáltica, usted viene con su maquinaria y viene industrialmente haciendo todas sus capas con todo el proceso de calidad paso a paso. Pero ha habido proyectos donde hay un tramito sin liberar el derecho de vía, hay otro tramo que no se puede intervenir porque primero hay que reubicar unas personas que viven ahí, hay otro tramo que falta un intercambio. Entonces, cuando esos mismos 2 kilómetros, usted lo tiene en puros pedacitos de 100 metros, 200 metros. Entonces, el contratista, por avanzar, porque tiene plazos contractuales, empieza a hacer cada pedacito independiente. Entonces, las máquinas, pues, no logran llegar a los extremos. Entonces, empiezan a haber un montón de traslapos que definitivamente tiene un impacto negativo en la calidad final del producto. Siguiente punto. Demoras en la adquisición de predios para los proyectos que ya lo explicamos. Ausencia de coordinación interinstitucional. Un proyecto es de calidad si funciona para lo que fue concebido. De acá la importancia que exista relación entre instituciones. Caso real, Box Culver versus bordas de protección. Este es un caso que yo tuve. Hay un camino que se llama, aquí le llaman Garita Palmera, y
aguas arriba, pasa el río Paz, que está entre Guatemala y El Salvador. Ese es un río que en invierno trae 3.000 metros cúbicos por segundo, es una barbaridad de agua, y se inunda. Entonces se desborda, perdón, se desborda y se viene a toda esta carretera, que la carretera viene paralela al mar. Entonces, esos niveles de agua lo que provoca es que la mezcla asfáltica casi que flote. Y hay muchos daños, daña las bordas, hay puntos donde se concentra que prácticamente rompe el terraplén. Entonces, en uno de esos eventos, que fue el DT12, que le hizo mucho daño a la carretera, se diseñó y se construyó una caja triple, de un box culvert triple, para que cuando el agua llegara a ese lugar, cruzara al otro lado. Un año y medio después, en los recorridos que se hacen de garantía, esas cajas nunca trabajaron. Y empezamos a investigar, y es que al mismo tiempo que hicimos el box culvert, el Ministerio de Agricultura le hizo bordas al río. O sea que el río ya no se desbordaba. Entonces ahí es un cuestionamiento, pues que es una inversión alta que pues se desperdició. Venimos, el otro punto que afecta mucho la calidad son las deficiencias en la gestión social con las comunidades. Un caso real, hubo una carretera que el proyecto estaba partido en 3 sectores que entre ellos no podían cruzar, o sea, habían 2 puentes. Entonces, la comunidad ahí pues, era socialmente conflictiva, tenía una complejidad. Entonces, el contratista no podía llevar albañiles, sino que había una obligación que se usara mano de obra de ahí, y esos 2 puentes generaban que el que vivía después del puente no podía trabajar antes del puente porque era una zona diferente. ¿Esto qué provocó? Provocó primero que, pues, que hubo una dificultad tremenda para garantizar una calidad, porque el contratista pues, prácticamente tenía que trabajar con el recurso que tenía ahí. Y dentro de ese recurso había gente excelente, pero también había gente pues, que no tenía la experticia para un proyecto de ese nivel. Entonces, al final, pues casi que hubo muchas obras, cambiarlas por ejemplo, muros, cunetas, canales, se pasaron de concreto reforzado a mampostería de piedra, porque es una tecnología que maneja mejor el albañil típico o común. O sea, no necesita tanta experticia como para un armador de acero de un muro de 8 metros de altura. En cambio, una masa de mampostería, pues van poniendo piedra y resulta más manejable. Y con ese nivel de calidad se logra un buen muro de mampostería. Otro aspecto en la planeación que hay que tener en cuenta para un adecuado adecuado aseguramiento de la calidad es la distorsión en las labores de la supervisión. A mí me gusta mucho en la literatura que maneja Fomilenio o que maneja la FIDIC, al supervisor se le denomina ingeniero. O sea, es una figura técnica de toma de decisiones para que la obra avance con la calidad deseada. Con el tiempo, dependiendo de la época y dependiendo de la institución y dependiendo de la obra, eso se ha distorsionado. Entonces, hay supervisiones, en Colombia se le dice también interventoría, donde
la empresa supervisora tiene un gerente, un residente y 5 especialistas, entre ellos hacen un informe, toman decisiones técnicas, pero al final la decisión la tiene que tomar el administrador por X o Y razón. Entonces se pierde todo ese bagaje técnico y el administrador, eh, con toda su competencia y con toda pues, su calidad formativa, está muy bien, pero al mismo tiempo el otro es un equipo interdisciplinario con diferentes especialidades. Entonces ahí empieza un aspecto de tira y encoge entre la legalidad, lo técnico y lo administrativo. Entonces llega un momento en que hay veces el supervisor, aquí le decimos pasapapeles, o sea, lo que el contratista le da se lo pasa al gobierno o a la institución y la institución se lo pasa a él. Entonces se vuelve una supervisión asistente. Hay otra supervisión que simplemente dice, eso está malo, mire cómo resuelva. Esa es un auditor. Y hay otra que simplemente dice, yo creo que es mejor modificar el asfalto que poner convencional, pero no tiene la autoridad para obligarnos. Entonces, en ese sentido, esa distorsión afecta tremendamente el desempeño de la calidad de las diferentes obras. Y el 10º punto de del capítulo planeación son normativas, regulación o leyes desactualizadas. Desafortunadamente, la competencia profesional a veces no lleva un ritmo en el estado del arte, sino que pues eso lo llevan, digamos, un porcentaje de empresas, pero también hay otro porcentaje de empresas que prácticamente los ingenieros no se van capacitando, entonces se van quedando en un conocimiento previo y con ese conocimiento previo ellos se van afianzando su toma de decisiones en estas regulaciones o leyes que en mucha medida ya no aplica para la tecnología actual. Eso pasa mucho, por ejemplo, en mezcla asfáltica, o los compañeros pues que estamos aquí en el de Centroamérica, pues hay veces la SIECA, que es la normativa estándar, al menos en El Salvador, se toma como riguroso, pero hay que ver que esa norma, si mal no recuerdo, la última es del 2005, o sea que tiene 18 años de, de, digámoslo, sin actualizarse las normas. Este es el capítulo de planeación. Bueno, ahorita, uy, espere que se me cerró. Le pregunto a Freddy Álvarez, ¿vamos bien en la exposición o tiene alguna duda? Venga a ver. Oh, a Byron Quiñones. Tampoco aquí ya contestó. ¿Quién contestó aquí? El doctor. Bueno, voy a continuar. No me contestaron los dos que les pregunté. Bueno, pasamos al siguiente capítulo que es contratación, señores. Esta gráfica resume todo. Si aquí tenemos compañeros que tienen, digámoslo así, acceso o son responsables de lanzar los procesos de contratación, hay que ser categórico en decir, si usted busca una excelente calidad, definitivamente tiene que ser bien pagado y en un tiempo razonable.
Esta es una de las principales causas por lo cual la calidad se ve altamente sacrificada. Si uno tiene un proyecto bien pagado, se pueden conseguir ingenieros con mucha competencia y, y con mucha experticia. Y lo otro es que si un proyecto necesita 6 meses y lo queremos hacer en 2 meses y medio, a pesar de todo el esfuerzo, muchos puntos de la calidad quedan con duda razonable. Entonces, creo yo, creo yo que debe haber una sincronía en la calidad de excelencia con costo y tiempo. Y en ese sentido hay una práctica que me gusta mucho, es que los diseñadores deben, o sea, se les debe poner dentro de sus funciones, con su pago y su tiempo, que preparen también las condiciones técnicas, incluyendo la parte administrativa, para que se costee de una manera totalmente adecuada. Segundo punto, otra realidad, las condiciones técnicas de los proyectos. En algunos países le llaman los términos de referencia, las bases de licitación, las condiciones de proyecto. Ineludiblemente ese es el alcance, señores. O sea, si ustedes, esos documentos están mal preparados, enderezar la calidad del producto en campo va a ser o imposible o con un montón de órdenes de cambio o modificaciones al contrato. Entonces, estos son dos puntos claves. Después, en contratación, tenemos 3 tipos de contrato: suma alzada, precios unitarios y administración delegada. La coherencia de los documentos contractuales respecto a la modalidad de contratación se refleja en la calidad del producto final. Pongo el último ejemplo porque ya me comí 40 minutos. Hace muchos años, aquí sacaban las licitaciones de mantenimiento periódico por diseño y construcción. Entonces, en los primeros procesos, decían que el contratista tenía que proponer su diseño y darlo a la supervisión para que lo apruebe. Entonces, los primeros diseños en la metodología ASTO de diseño estructural de pavimentos, hay una variable R que es la confiabilidad. Entonces, la confiabilidad, por decir algo, dice, tiene que ser entre 50 y 80. Y ese valor lo define, en ese caso, el propietario. Pero como el propietario delegó esa función al diseñador contratista, resultaba obvio que asumir una confiabilidad menor de 50 implicaba una estructura mucho más pequeña con el respectivo costo para el contratista a favor o en contra. Entonces, algunos contratistas desde la etapa de licitación ya decían que usaban un valor bajo, entonces iban con ofertas bajas. Y otros contratistas entraban con confiabilidades altas en la licitación, pero a la etapa, en el momento del diseño usaban un valor bajo, por lo tanto, pues había una utilidad mayor. Entonces, no había esa coherencia que generaba el conflicto, y todos sabemos que el espesor total de la estructura al final pues tiene una repercusión en el desempeño en el tiempo, que es la calidad. La modalidad de contratación
también genera, si yo tengo suma alzada, precio unitario o administración delegada, tenemos que esa concepción restringe o libera las posibilidades de intervención y se desaprovechan soluciones que otorgan más calidad al proceso o al servicio. Dos ejemplos rápidos, señores. Ahí salen los procesos de diseño de pavimento y le dicen al diseñador, a usted se le pagan 10 pozos para que saquen 10 CBR cada 500 metros. Si el diseñador viene y por la modalidad de contratación, es por ejemplo por precio unitario de ensayo, y dice, mire, yo quiero hacer un FWD, quiero hacer ensayo, placa de carga, cualquier otro ensayo queda totalmente restringido porque los documentos contractuales ya fueron concebidos solamente para esa cantidad de 10 CBR. Entonces, como país, como proyecto, estamos desaprovechando toda esa buena tecnología y al mismo tiempo no incentiva a que haya una adquisición pronta de nuevas tecnologías, porque como todo el mundo está concentrado en tener lo que piden los documentos contractuales, pues para una empresa resulta muy complejo venir y decir, invirtamos $300,000 o $200,000 en equipos nuevos, pues porque el retorno va a ser difícil. Y pongo otro ejemplo que pongo 3 fotos. Si yo tengo un problema que es un colector en la mitad de la vía, comúnmente en el diseño es excavación, tubería, relleno. Pero si usted saca el proceso por costos unitarios, inmediatamente está restringiendo a que esa es la solución. Si usted lo saca por diseño y construcción o suma alzada, pueden venir tecnologías adicionales, túneles o tuneladoras. Entonces aquí es otro ejemplo que hace poco pues, lo vivimos acá, donde la modalidad de contratación permitió poner estas dos tecnologías nuevas al servicio pues, de las soluciones de país. 5. Amarrado al punto 4, la modalidad de contratación permite restringir o permite la innovación por nuevas tecnologías con mayor calidad. Pongo este ejemplo rápido. El sistema tradicional son postes cada 30 metros con luminarias, que es la foto de abajo, pero por ejemplo en una obra se logró poner luces LED cada 2 postes del barandal, dando pues un efecto diferente y cuando uno pasa por ahí pues genera un aspecto de pista aérea, lo cual focaliza muy bien el tráfico. Sexto, la redacción de los documentos establece el grado técnico de involucramiento del contratista. ¿Por qué menciono lo anterior? ¿Qué queremos que un contratista ejecute? ¿Que sea un mero ejecutor de una receta de cocina o que sea una empresa de ingeniería en toda su expresión que pueda involucrar toda su tecnología? Qué sé yo, o sea, si uno se va, que no, que es mezcla convencional, entonces dicen, no, tiene que ser convencional porque ahí dice, punto. O que venga un contratista y diga, mire, usted tiene un problema usted tiene que poner una mezcla para 50 millones de salsa. Proponga. Va a venir un contratista y dice, yo le he hecho este modificador y con este modificador me toca poner 14 centímetros. Otra empresa dice, yo pongo este otro tipo de modificador, pero pongo 12 centímetros. Entonces, la redacción del documento es clave para permitir que las empresas actúen con toda su expresión en ingeniería. En el caso de contratación de las marcas y patentes, que
Yo creo que es un caso que conocemos muy bien todos. Lo voy a pasar. Estos tres los voy a resumir en uno. Primero, el exceso de documentación y la relación entre ellos genera, genera que por tratar de documentar en exceso cada aspecto, en algunos proyectos provoca que toda la ingeniería esté haciendo informes o esté en una máquina. Y en campo, los maestros de obra y los jefes de operación. Hay que buscar que el ingeniero esté en campo, señores. O sea, ese es el éxito que tenemos que ver cómo lograr poco a poco para evitar ese exceso de documentación que muchas veces por aspectos de ley, pues los documentos se van incluyendo cosas hasta hacerlos muy burocráticos. Bueno, señores, ya terminamos contratación, vamos a diseño. El mejor diseño, señores, es el que se ejecuta. No hay mayor satisfacción que uno ir a una obra que uno diseñó y que está construida. Por tanto, ese debe ser el indicador de calidad de los diseñadores que estamos en esta conferencia. Y la calidad documental es la que define esa calidad de la obra. Entonces, este es un artículo, me llamó mucho la atención porque es de 1985. Entonces lo puse aquí rápidamente, yo después les mando la exposición para que lo lean, pero un ingeniero geotecnista de la Universidad de los Andes escribió este artículo como cuestionando la práctica común en las obras y aplica mucho en estos momentos. O sea, primero es no pensar. O sea, él dice que es el error más común, que la gente va ahí trabajando, pero no se cuestiona los diferentes problemas y las prioridades en el campo. Menciona él no leer y me llama la atención esto. Esto lo dijeron en 1980 y pedazo. Estudie cuidadosamente el informe de un estudio geotécnico, incluyendo los anexos, y mantenga en la obra una copia completa del estudio. Es una realidad que cuando llaman a preguntar que qué pasa en tal zona, qué pasa en tal zona, típicamente cuando usted va a los registros del estudio, ahí ya le está advirtiendo de esa presencia. Casos típicos, ingeniero, descapotamos 50 centímetros y sigue orgánico. Va uno, mire, mira, ahí hay un SPT, ahí dice que son 3 metros de orgánico. Ya estaba resuelto. Ingeniero, entre el estacionamiento 200 y 300, los equipos se hunden porque está totalmente lodazal. Va uno al estudio de suelos, señores, mire, ahí hay pozos, hay SPTs y ahí hay totalmente, ahí está reportado el nivel freático en metros. Era obvio que íbamos a encontrar eso. Y el tercer punto es no observar. Bueno, ese es el primer punto del decálogo. Viene lo siguiente, 2, profesionalismo y ética. Lo vimos al inicio. Punto 3, insuficiencia o deficiencia en la investigación topográfica, geotécnica, hidrológica y otras. De acuerdo a la importancia del proyecto, si es un camino primario donde pasa la mitad de la ciudad, hombre, hay que hacer pozos a cielo abierto cada 50 o 100 metros. Si es un camino secundario, 250 metros, 500, pero muchas veces se ha llegado que se hace un pozo cada 2 kilómetros. Hombre, yo les digo, un pozo cada 2 kilómetros es casi lo mismo que asumir. Y uno decir, mire, me hice una caminada y yo vi que eso es limo, voy a asumir limo. Entonces también eso lleva a diseños muy insuficientes. Las normativas busquen en Noticreto de Colombia un artículo que se llama Los 50 errores en la aplicación de la resolución de la normativa sismorresistente de Colombia. Señores, es un documento
lindo, que lo deben leer todos. Y aquí pongo algunos apartados, pero me llama mucho la atención lo siguiente. O sea, las normas, primero, son requisitos mínimos, señores. No son requisitos, no son los requerimientos de proyecto. Eso lo menciono porque mucha excusa o muchas cuestiones de quitarse la responsabilidad. Ah, no, es que la norma dice que esa variable es 8. No, la norma dice que esa variable como mínimo es 8. Tiene que haber un profesional que determine si debe ser 9, 10 o 11. Y lo menciona ahí, la norma se debe implementar con criterio técnico de un ingeniero y no bajo criterios jurídicos. Un punto que creo yo que vale la pena que ustedes lo reflexionen. Revisión de planos y documentos es estándar. Profesionales desactualizados. Señores, hay que estudiar, volver a estudiar y reestudiar. Intercomunicación de especialidades. Hay veces los de pavimentos decimos, señores, asumo un coeficiente de drenaje de 1 porque yo espero que haya un buen drenaje. Cuando hacen el proyecto no construyeron drenajes porque no estaba incluido. Entonces el de drenaje dice, mire, es que a mí me dijeron que no había plata, entonces no lo hice. Y el de pavimentos dice, yo puse una nota que asumía eso. O sea que hay que preguntarle a otro. Debe haber una intercomunicación, deben haber proyectos construibles. En el numeral 9 debe haber una interrelación, diseño, legislación, ambiente y social. Y finalmente un aspecto que hay que ver muy, muy bien es la administración del riesgo y el cambio climático. Yo he tenido diseños que le dicen a uno, diseñe la estructura del pavimento, pero los drenajes para un periodo de retorno de 10 años. En otros para 25, en otros para 50. Entonces la pregunta es, cada periodo de retorno, ¿cómo afecta el desempeño de la estructura de pavimento? Porque eso indica que hay un daño prematuro o una saturación o una inundación. Si yo diseño con 10 años, ha de tener con 50 años. Y aquí les digo la otra reflexión. Si usted diseña para 10 años, se supone que en 10 años solo va a haber un evento que sobrepasa la capacidad de drenaje. Pero a la hora de la práctica, siempre, cada año, hay 20 eventos que sobrepasan ese periodo. O sea que hay una cuestión con el cambio climático que ya le pegamos menos a la certidumbre. Aquí fotos rápidas, reales. Este es un caso. El primer caso, si ustedes ven la foto, se hizo originalmente se hicieron los drenajes. Posteriormente se dijo que se iba a ensayar una mezcla drenante, pero hicieron la mezcla drenante, pero se les olvidó bajar las tapaderas. O sea que el agua no tenía cómo salir, por tanto, a los 5 meses ya empezó a dar daños. El caso de abajo es el que les comenté, que el río pasa, inunda y pues, rompe. Tenemos el caso de el pavimento a la izquierda, un pavimento que cumplió todas las normas de Marshall, de densidad, de contenido de asfalto, pero se les desplomó el muro. O sea que al final, pues todo ese control de calidad, digamos que no aporta, porque la realidad es que la carretera está cortada. Muchos casos aquí los puse, pero ya nos comimos el tiempo. Entro a construcción, señores, ya terminamos. Diseño, en construcción, cuatro capítulos rápidos: planificación, prototipo, producción y recepción. Planificación, señores, todo en calidad. Todo tiene un plan de control de calidad. En El Salvador le dicen DARC, documento de aprobación de requisitos contractuales. En otra literatura le dicen preparatoria
y en otras le dicen el PCC del producto. En la planificación es decir con qué y cómo lo voy a hacer. Esta parte a veces no la queremos saltar y pasar a producción bajo un montón de teorías, pero cada vez que llegamos a la producción, todas las no conformidades se pudieron haber advertido en la etapa de planificación. Después viene el prototipo. Lo que ustedes ven en cuadrito amarillo, planificación, prototipo, producción, recepción, esa es la literatura de los ingenieros industriales. Cuando entramos a literatura de ingenieros de pavimentos, el prototipo es lo que llamamos tramo de prueba. Y cuando entramos en ingenieros de producción, el prototipo es lo que llaman el patrón. Pero yo lo que les quiero transmitir es el concepto que es genérico y que es fabuloso. Todo, señores, todo lo que se haga más de una vez, hay que hacerle un prototipo, incluyendo la parte documental. Todos creemos, todos creemos que el tramo de prueba es para las capas de base, suelo cemento y mezcla asfáltica. No, si usted en un proyecto va a ejecutar 15 muros, hay que hacer un metro lineal de un primer muro como tramo de prueba para medir todos los procesos constructivos. Si usted en un proyecto tiene que hacer 200 planos de ASWIL, usted tiene que hacer un plano tipo y someterlo a aprobación de las entidades de control antes de producir los otros 199. Esa es una cultura que tenemos que promover porque el prototipo no es una parte del proyecto sujeta a no conformidades o a daños. No, el prototipo es una parte del proyecto diseñado para calibrar, ajustar o modificar todo lo que haya que hacer para que el resto del proyecto lo podamos hacer con los ojos cerrados y la mano izquierda, señores. Por eso, los invito a que planificación y prototipo, ese sea el 60-70% del esfuerzo técnico para que la gente de producción la tenga fácil y más controlada. Aquí yo menciono varias, pero ya me quedan solo 3 minutos. Por lo tanto, doctor Loría, voy a terminar aquí por si alguien tiene alguna pregunta o alguna consulta y cumplir con el tiempo de 1 hora. A todos, pues les agradezco muchísimo y espero, pues si tienen dudas, adelante, que con mucho gusto. Adelante, una excelente presentación. Pueden ser las preguntas ahí en el Q&A que tenemos escrito. Siempre, más bien muy contentos de ver tanta participación. Bueno, aquí pues tenemos 2 minutos. Cualquier pregunta la pueden hacer sin ningún problema. Bueno, hoy están tímidos, doctor. Sí, pero la presentación también estuvo muy buena y muy fácil de entender. Bueno, entonces ya son las 5 porque pues, yo soy muy respetuoso del tiempo de ustedes. Les agradezco, pero inmensamente esta hora y quedo abierto. El doctor Loría le va a pasar mi correo, lo que yo les pueda aportar en literatura o lo que pueda. Va a ser un gusto pues, para todos ustedes. El doctor Loría, muchas gracias.
pues, por esta invitación y ya quedo, le entrego a usted el micrófono. Muchísimas gracias, ingeniero Cañas. Como les decía, bueno, ahí dice una pregunta anónima, ingeniero Cañas, dice, ¿cuál es la medida ideal en la colocación de la carpeta asfáltica? O sea, la medida ideal, entiendo que es a nivel de espesor. Si es a nivel de espesor, eso depende de la capacidad del equipo. O sea, aquí hay empresas que han comprado unos rodos que pueden poner 12 centímetros en una sola capa. Y hay otras empresas que tienen rodos para entre 6 o 7 centímetros, dependiendo, o sea, todo lo da el equipo y aquí viene lo que yo les digo, el tramo de prueba. O sea, si usted puede tener un equipo pequeño, mediano o alto en el tramo de prueba, calibra esa medida ideal para que de ahí ponga toda su carpeta. Listo, doctor. Aquí hay un comentario que dice, como reflexión, en Colombia suele suceder mucho lo de la falta de interinstitucionalidad para el desarrollo de los proyectos. Pues qué bueno que lo mencionó, pues porque realmente pues es un esfuerzo que hay que hacer para que la infraestructura pública realmente lo ideal es que tenga el desempeño para el cual fue diseñado. Yo personalmente nunca he visto un pavimento que dure los 20 años del periodo de diseño. Entonces me parece muy buena el acotamiento. Listo, doctor. Perfecto. No sé si don José Manuel Cuadrado quisiera decir algo. Bueno, parece que no. Agradecemos mucho a todos y todas los que han participado hoy, ingeniero Cañas también. La semana entrante tenemos el penúltimo de los coloquios y en 2 semanas el último de esta serie. Estos van a ser dados por ingenieros relacionados con el Instituto Salvadoreño del Asfalto. Les recuerdo, estamos arrancando la segunda generación de micromáster o especializaciones en diseño de materiales y de estructural de pavimentos y otro en gestión de pavimentos en la Universidad Isaac Newton. Hemos tenido mucho éxito, actualmente tenemos 33 personas inscritas. Recuerden que los 2 micromáster juntos y un par de cursos más van a constituir una maestría formal aquí en Costa Rica, formalmente inscrita. Pues les agradezco mucho también a todos los, por ahí veo varios de los estudiantes. Si no hay nada más, nos vemos la semana entrante, si Dios lo permite, en los coloquios del asfalto, del Instituto Centroamericano del Asfalto y de los institutos de cada país. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.